1, versículo del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy vamos a mirar el tema, la victoria sobre las aflicciones. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, Señor, porque tú en tu bondad, tú en tu amor, Señor, eres el que obra, Señor, del cielo y de la tierra con todo poder para nuestras vidas, para tu gloria y honra. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te alabamos, oh Padre bueno, por darnos esa bendición y ese privilegio de que tú, oh Dios del cielo y de la tierra, eres Dios grande y Dios todopoderoso. Señor, ayúdanos a entender que contamos con la intervención del Todopoderoso en todas las situaciones que enfrentemos en esta vida terrenal. Debemos tener eso bien claro en nuestras mentes y vivir confiados en esta tierra, Señor. Que tú quites todo temor, que tú quites toda ansiedad, que tú quites, Señor, todo desaliento de nuestros corazones. Esa verdad, esa creencia fuerte del Dios que nos fortalece, del Dios que nos da el poder, evita que nosotros nos metamos entre nosotros mismos, que nosotros nos ocupemos tanto de nosotros mismos y no te dejemos a ti, Señor, que te ocupes de todo lo que nos aflige, de todo lo que nos preocupa, de todas nuestras ocupaciones. Señor, ayúdanos con tu poder, ayúdanos con tu gracia y concede, oh Dios del cielo, por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, que en esta mañana tu glorioso y santo Espíritu esté obrando, Padre de la gloria, con tu poder y con tu divina gracia. Ayúdanos, Señor, sosténnos en esta hora. Toma control, Señor, del cielo y de la tierra, para que tú, oh Dios, nos ayude con tu gracia y tu poder, y que tu Espíritu Santo esté asistiendo a tu siervo, Señor. Estoy completa y totalmente incapaz de por mí mismo, oh Señor, del cielo y de la tierra, poder, oh Dios, traer la verdad divina en el poder para nuestras vidas, pero confiamos en ti, Señor, y en la obra de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Ayúdanos, y si entra alguna persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, tráele, Señor, a tus pies, tráele, Señor, del cielo y de la tierra, para adorarte y honrarte y glorificarte, oh Dios del cielo y de la tierra, como solo tú mereces. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Alguien me escribió el siguiente mensaje y solamente le voy a leer un poquito de todos los mensajes que he recibido de esta hermana de aquí de la iglesia por una situación bastante difícil por la que tiene meses pasando. No tengo todos sus mensajes aquí, pero tengo bastante de sus mensajes. Dice: estoy consternada. He estado en oración y sé que esta batalla es del Señor. Con su poder y su amor saldré en victoria de esta prueba, fortalecida, perfeccionada en mi fe y en mi paciencia. Dios me guíe, proteja y me dé sabiduría. Ore por mí, por favor, pastor. Y esto era en diferentes tonos, porque cuando los cristianos enfrentamos situaciones en nuestras vidas, se parece mucho a los salmos. David decía en un salmo: bendeciré a Jehová, gloria a Dios, qué bueno es Dios. Y otro día: Dios mío, Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Usted ve que si lee los salmos va a encontrar esa diferente variedad de ánimo, de emociones, porque realmente esa es la vida. Y recientemente salía rápido de la iglesia
Y ahí en el parqueo, cuando iba a montarme en el carro, esta hermana me miró, venía pasando, no venía para acá, pero entró y otra vez a hablarme del problema y de la situación que estaba pasando, bastante fuerte, bastante difícil por meses, y era algo que estaba rompiendo su corazón. Pero ayer me escribió, ayer: gracias al Señor Todopoderoso que oyó nuestras oraciones. En Cristo somos más que vencedores. La reunión se dio como quería el Señor, y mi fruto de esta prueba fue la paciencia. Dios me dio las palabras y el dominio propio. Y al final tuve que reconocer todos estos asuntos, y grande es Dios, el Señor, por sus oraciones. Todo se resolvió. Y yo le escribí: gloria, gloria a nuestro Dios glorioso y omnipotente. Todas las pruebas, hermanos, todas las pruebas y las aflicciones, si dependemos de Dios, terminan. Todas. Versículo número 7 de Pedro dice: nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Fe significa confianza en la intervención de Dios. Eso es lo que significa fe: confianza en la intervención de Dios, y no confianza en nosotros mismos. El 99% de los creyentes que entran en problemas de aflicciones y de pruebas y que no salen es porque están confiando en ellos mismos o están confiando en recursos que no vienen de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos muchos recursos. Oiga bien, una cantidad inmensa de recursos para complicar las cosas, no para resolverlas. La mayoría de nosotros, nuestros recursos son esos recursos, hermanos, interiores, que están listos para salir, para ayudarnos a sufrir más, para ayudarnos a afligirnos más, pensando que son salidas, y no son salidas. A veces el maligno hasta usa la palabra de Dios para confundirnos a nosotros, para apartarnos, como hizo con el Señor Jesucristo. Escrito está: tírate, que mandarás a tus ángeles. Esa es una salida que va a complicar más nuestra vida, la va a complicar más. Y como le digo, hermanos, nosotros tenemos un arsenal de recursos para complicar las cosas. Por eso el Señor dice: no te apoyes en tu propia prudencia, sabiduría, lo que fuera. No te apoyes bajo ninguna circunstancia. No te apoyes. El apóstol Pablo estaba pasando por serias tribulaciones, serias y muy serias tribulaciones. Y él mismo menciona aquí en el libro de 2 de Corintios, no tienen que buscarlo, él mismo dice que tenía en sí mismo como una sentencia de muerte para que no confiase en sí mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos. Dice: porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Eso es 2 de Corintios, el capítulo 1, hablando acerca de las aflicciones por las que pasa el cristiano. Dice, si quiere tener una idea más firme, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, oiga bien como dice él, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Si hay algo que Dios quiere desbaratar en los cristianos, es la confianza en sí mismo. Si hay algo que Dios se goza cuando nos salen mal las cosas, que nosotros queremos resolverla por nosotros mismos. Si hay alguien que está ayudando a que las cosas nos salgan mal, cuando nosotros confiamos en salidas de nosotros, es Dios. Él está ahí para ayudar, para animarnos a que veas, para que tú veas, para que te des cuenta que no lo vas a resolver tú mismo,
no lo vas a resolver tú misma. Y después, con la ayuda del arsenal de soluciones incorrectas que tenemos, ya usted se imagina cómo es esa terrible combinación. Como su pastor, tengo que, me agrada, me goza, siempre tengo mi lista, mi tiempo de oración muy lleno de sus peticiones, muy lleno de sus peticiones, muy lleno de sus llamadas de teléfono, sus citas en mi oficina, sus mensajes, lo que fuese. Y al final, después de muchas batallas, pastor, yo he aprendido que lo que tengo que hacer es confiar en Dios. Así, ya todos terminamos ahí. Ya yo he aprendido que lo que tengo que confiar en Dios. Traté de hacerlo de esta manera, pastor, pero las cosas no salieron. Hice esto, pero se puso peor. Yo pensaba que, me dijo alguien, me escribió alguien, yo pensaba que haciendo eso, mi esposo, mandándole esa carta a mi esposo, él iba a volver, pero lo que eso hizo fue alejarlo más. ¿Sí me entienden, hermanos? Quizás fue con mucha, yo sé que fue con mucha sinceridad en la manera en que escribió y estaba buscando una medida para tratar de resolver un problema agobiante y aflictivo, que yo entiendo. Pero cartas, expresiones, palabras, salidas duras o de todo tipo van a complicar las cosas y van a dejar a Dios relegado a un lado. Y si usted tiene a Dios lejos, usted está solo. Y lo peor es que los cristianos estamos siempre más solos que los impíos. ¿Me lo quito? Los cristianos, hermanos, estamos más solos que los impíos, normalmente. Pero nosotros si nos acercamos al Señor y buscamos de su gracia y buscamos de su poder, las cosas van a ser muy diferentes. Vuelva a mirar conmigo en 1 de Pedro, capítulo 7. Versículo 6. 1 de Pedro 1:6. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si hay algo que Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros aprendamos, vivamos, es realmente a entender que no siempre es necesario, hermanos. Dice que Él no aflige gratuitamente a los hijos de los hombres. Sí es necesario. No espere siempre aflicciones, no espere siempre pruebas. He conocido a mucha gente que dice, no, mira, si tú eres cristiano, tienes que esperar pruebas. Las pruebas vendrán, eso cuenta con eso, pruebas van a venir. Y a veces somos esos profetas del pesimismo, diciéndole a la gente, pruebas van a venir, problemas van a venir. No necesariamente. De veras que tienen que venir, no necesariamente, pero van a venir, hermanos. Y no podemos evitarlas, van a venir. Las aflicciones, dice la Biblia, van a venir. ¿Qué es una muy buena definición de aflicción que su servidor encontró? Dice, tener sufrimientos debido a la presión de las circunstancias o el antagonismo con personas. O sea que las aflicciones van a venir por circunstancias o van a venir por conflictos con las personas. Personas puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser con los hijos, los padres, los jefes. Son expertos en crearnos problemas a nosotros. Los empleados también son expertos en crear problemas. Otros de las fuentes punta de lanza de problemas son los vecinos. Hablo con hermanos que me dicen, pastor, venga a ver mi apartamento, mire qué bonito, que Dios me proveyó y yo estoy feliz, pastor. Un mes, 2, 5, 3, un año después dice, ay pastor, yo me quiero mudar de aquí. Me ha tocado un vecino, y peor lo que vivimos en apartamento. Un vecino problemático, hermanos, es peor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque a propósito hace muchas cosas para hostigarnos, para incomodarnos, para sacar de nosotros el viejo hombre, para recordarnos que todavía estamos en la carne, pero yo pienso que muchas veces Dios lo permite para que nos acerquemos más a Dios,
y dependamos de su gracia y usemos más muchas de las capacidades que Dios nos ha dado. Las aflicciones es tener sufrimientos debido a la presión de las circunstancias o el antagonismo de las personas. Es ser angustiado, oprimido, atribulado, de tal manera que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón es abrumado. Es abrumado. He tenido que acompañar a mucha gente en una aflicción. Y el afligiómetro, si se puede decir así, el afligiómetro se parece al termómetro, ¿verdad?, de la fiebre, ¿no? Siempre todo el mundo tiene una fiebre muy alta. A veces las aflicciones no son tan altas, pero siempre molestan, ¿verdad? Siempre son aflicciones y algunas tienen unas aflicciones sumamente altas, sumamente difíciles. Pero hermanos, una verdad es que nosotros debemos entender que tenemos un Dios poderoso, amén. Tenemos un Dios que obra con poder. Yo le dije que tener aflicciones no es opcional, pero quedarse en las aflicciones sí es opcional. Si usted quiere quedarse, se queda. Pero si usted quiere salir, nuestro Dios nos saca. Hay una sensación que no está funcionando. Hay una sensación que no me gusta de cristianos y es la sensación como de que ¿qué voy a hacer, pastor? Yo no puedo hacer nada. Y cuando dicen no puedo hacer nada, uno le dice, oraste, sí, pero pastor, sí lloré, pero es como, usé ese recurso, primero usé este recurso, no me dio resultado, usé el otro, no me dio resultado. Hermanos, a veces quisiera recordarles que la oración no es la solución, sino la oración que evidencia confianza en Dios. Hay una diferencia increíble en cuanto a eso. Hay cristianos que oran en las aflicciones y es como para que decirle a Dios que están afligidos. Ay, Señor, tú sabes esto que me ha pasado. Señor, pero yo sé que son cosas que le vienen a uno, Señor, y yo creo que tú me des fuerzas para yo soportar esto y para yo aguantar esto. Yo sé, Señor, que yo soy débil, Señor, tú me sabes. Y comienzan a lamentarse con Dios. Y usted y yo no hacemos nada lamentándonos con Dios. Usted y yo no hacemos nada lamentándonos con Dios. Nada, absolutamente nada. No hacemos nada. Porque Dios no es un Dios para oír lamentos. Dios es un Dios para obrar y quitarnos los lamentos. Y quitarnos las aflicciones. Dios no es alguien, hermanos, que está para consolarnos. Y cuando alguien muere, que uno le da un abrazo y le dice, te acompaño en tus sentimientos. Conformidad. No es lo que le decimos a la gente, conformidad. Ya tú y yo no podemos hacer que papá, mamá viva, pero ya, no siga llorando, ya. Conformidad. No se puede hacer nada, conformidad. Dios nunca hace eso. Dios nunca no viene a acompañarnos nuestros sentimientos. Nunca. Dios viene a ayudarnos. No importa las cosas malas que estén pasando, vienen a ayudarnos. Anoche en la boda de Stephanie de Eury, estaba hablando con una parejita que me la presentó. Pastor, esa es mi novia. Y es un joven de esos jóvenes, ¿verdad? Yo tengo mucha confianza. Y yo le dije, no viene a la iglesia, pero asistía a nuestra iglesia. Pero yo le dije, hija, te acompaño en tu sentimiento. Y ella me dijo, pastor, ¿y por qué? Bueno, mija, me hubiese gustado que te tocara algo mejor. Pero si esa es tu cruz, llévala desde ahora. Y el muchacho se reía porque ya me conoce. No le hagas caso al pastor porque si se afligió. Si ella se afligió, yo le dije, no, mija, no. Es un buen muchacho, no está caminando con Dios, pero yo lo amo, lo quiero, lo abracé. Y le dije, yo quiero que tú vuelvas a la iglesia, que sigas caminando con el Señor, que busque de la gracia de Dios, para que pueda tener buena tu vida y pueda formar un hogar para tu gloria. Dios no nos anda acompañando nuestros sentimientos. Dios no nos anda diciendo, ya no hay nada que hacer. Dios en su gracia y misericordia está, hermanos, y Él mismo lo dice, Él está para darnos la victoria. Mire conmigo en el libro de San Juan, el capítulo número 16. San Juan, el capítulo número 16. Cristo, antes de irse a la tierra, al mundo,
él le dijo algo a los discípulos que es bueno que cada uno de nosotros pues también tengamos en mente. Mire lo que él le dijo a los discípulos. San Juan, el capítulo número 16, versículo 25. Esas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré más por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del mundo. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesita que nadie te pregunte por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Y aquí viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Lean todo conmigo el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si Él dice yo he vencido, confíen. Él dice lo único que necesitan en medio de las aflicciones es confiar en mí. Es confiar en mí. Yo sé por las aflicciones que ustedes han pasado. Yo sé las aflicciones que ustedes van a pasar porque yo he estado y las he vivido y ustedes saben que yo soy testigo. Pero Él dice, confiar, yo he vencido el mundo. Hermanos, y esa es la palabra clave. Espero que no se me confundan cuando le dije que no es el asunto de la oración, sino la confianza cuando oramos. Es la confianza en el Señor cuando oramos. Eso es. No es que ayunemos, sino es la confianza en el Señor cuando ayunamos, cuando le pedimos a Dios. No puedes tú estar como, recuerdo recientemente una persona que le vino una aflicción de esas tan terribles que le vienen a uno en la vida, que se tiró en una cama y duró. Fui a verla en su negocio, tiene un negocio particular, y fui a verla y tenía la cara de alguien como que estaba en coma. Y cuando le miré, comenzó a hablar conmigo y me dijo que duró frente a esa aflicción 3 meses acostada en una cama y nadie le hizo parar. Nadie le hizo parar. Yo sé que son cosas terribles, terribles. Son situaciones que ningún padre quisiera ver con sus hijos, ni que le pase a ninguno de sus hijos. Pero un día se recordó que tenía un Dios poderoso en el cielo y se levantó y comenzó a vivir para Dios. A veces perdemos el hijo, la salud, perdemos lo que sea. Y la idea es como que Dios se fue con eso. Como que Dios se fue con mamá, que Dios se fue con papá, que Dios se fue con el hijo, que Dios se fue con el trabajo, que Dios se fue con el negocio. Como que vino un viento fuerte o vino un río, una riada fuerte y se llevó todo lo que era para nosotros nuestra confianza y también se fue Dios. Y no debe ser así. Usted y yo tenemos que saber, hermanos, que en la única persona que nosotros debemos confiar en los momentos de aflicción es en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Tenemos que confiar en Él. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que creer que realmente, y Él nos habla, que Él lo va a hacer. Mire conmigo en el libro de Hechos, el capítulo número 27. Ese es el tipo de confianza que Dios quiere que desarrollemos en medio de aflicciones. Y es bueno que usted mire estas grandes y fuertes aflicciones que pasaron estos siervos de Dios. Y hermanos, aunque no es bueno que otro haga comparación, nosotros sí podemos hacer comparación. Yo le animo que usted haga comparación con lo que pasaron personajes en las Escrituras.
compare su aflicción con la aflicción que pasó David, o la aflicción que pasó Daniel, o como veremos más adelante, o los 3 amigos de Daniel. Y después que usted compara la aflicción de ellos con la nuestra, usted verá que la nuestra es más pequeña. Y eso va a ayudar a nosotros a confiar más en Dios. Miren lo que dice en Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo iba a salir camino a Roma y tomó una barca. Lo pusieron, iba preso, lo pusieron en una barca. Y él le advirtió por el Espíritu a los que dirigían la barca, que eran 2, el piloto de la nave y el centurión que llevaba a los presos. Y dice en el versículo número 9, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Muchas veces entramos, hermanos, en aflicciones cuando nosotros damos más crédito al que no habla de parte de Dios como al que habla de parte de Dios. Otra vez, ayer en la boda, se acercó a alguien. Uno encuentra mucha gente que uno conoce de otra iglesia, de nuestra iglesia, y un joven con quien hablaba que su papá tuvo una situación ahí no buena con un familiar que le defraudó y le hizo un robo por el valor como de $7,000. Comenzamos a hablar acerca de eso y yo le dije: cuando tu papá me presentó a este joven, yo le dije a tu papá: sal de ese muchacho, sal. No, pastor, es que yo quiero ayudarlo. No, ayúdalo, pero fuera de tu casa. Sal. Y bueno, no lo hizo porque quería ayudarle y me lo pidió la tía o la prima o no sé quién. Y de hecho ha tenido muchos problemas. Le ha robado a papá, le ha robado al abuelo, ha falsificado firmas, ha hecho todo eso. Yo lo voy a ayudar, lo voy a meter en mi casa, voy a poner a trabajar en mi negocio. Cuando lo volví a ver, el lamento de que le hizo algo y le llevó algo de un valor de $7,000 u $8,000. Ya no podía hacer nada. Y le dije, yo se lo dije, pero es una pena cuando no le hacen caso a la voz de Dios a través de la gente de Dios. Otro hermano, fui a su negocio y le dije: te estás metiendo en muchos asuntos. Y cuando uno se mete en muchos, abre mucho frente, 2 cosas van a perder. 2 cosas. Primero, nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. Esos son los 2 primeros. Usted quiere ganar más, usted va a ganar un poco más de dinero, pero va a perder cosas que tienen más valor que el dinero. Y así fue. Se metió en asuntos y esos asuntos le alejaron de la iglesia. Y después de alejarle de la iglesia y crearle muchos problemas, recientemente le vi y me dijo: pastor, todos estos meses lo que he hecho es perder mi tiempo. Ahora me doy cuenta. Después que ha tenido pérdidas innecesarias. Muchas aflicciones vienen por eso, porque no creemos las advertencias de Dios. No te cases con ese muchacho, no te metas con esa muchacha, no comiences ese negocio con un incrédulo, no te vayas a hacer ese viaje de esa manera, no hagas esto de aquella y de la otra forma. Hermanos, Dios no ve a alguien, hijo de Él, que vaya camino a una acción o una decisión que le va a crear problemas que Dios de una manera u otra no les advierta. No existe. Siempre, de muchas formas, de muchas maneras, Dios advierte. Dios advierte de muchas maneras. Que usted no le haga caso a Dios, bueno, le va a hacer caso a través de las circunstancias malas, dolorosas, tristes y negativas que va a sufrir. Lo va a sufrir. Pero dice la Biblia que él le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, porque son expertos. Son expertos.
Y siempre la gente le da más crédito a los expertos humanos. Ah, el psicólogo me dijo. ¿Qué psicólogo ni psicólogo? ¿Tú le vas a hacer caso con soluciones a psicólogos antes de hacerle caso a Dios? ¿Qué es eso? Pastor, ¿usted no cree en ellos? No, cuando se meten en asuntos que solamente le competen a Dios. ¿Sí me entienden? Hay asuntos, si su hijo tiene algún problema de dislexia o de asuntos de eso, o niños de conducta, llévelo, le va a ayudar. Si tiene problemas de fobias, pues vaya para que le aplique lo que se llama desensibilización sistemática. Eso le va a ayudar, son métodos buenos para las fobias. No estoy en contra de eso, yo los conozco, yo los he usado, muchos de esos, pero cuando se meten en asuntos como depresión, por ejemplo, nadie en el mundo puede curar la depresión. Nadie. No hay pastilla, no hay médico, no hay nadie que ayude a la depresión, porque la depresión no es una enfermedad de la mente, es una enfermedad del alma, y no deben someterse a ella y meterse debajo de ella los cristianos que tienen un Dios poderoso. Hay tendencias, hay inclinaciones que todos tenemos, yo lo entiendo. Todos podemos deprimirnos en un momento dado. Nuestro sistema emocional se cae al suelo porque nos vino una aflicción. Y yo lo entiendo, hermanos, pero usted no se va a quedar ahí. Eso no es un buen lugar para quedarse mucho tiempo. Eso no es un buen lugar para sentirnos cómodos y decir que ya, la vida, ya, hasta aquí, ya, ¿para qué vivo? No. Si usted tiene a Dios, usted no puede hacer eso. Dios le dijo a Elías, cuando se deprimió y se metió en una cueva, le dijo, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Levántate porque te queda un gran camino. Y no era un gran camino solos, era un gran camino con el Señor. ¿Sabe de lo que se hubiese perdido Elías? De que el Señor se lo llevara al cielo si se quedaba en la cueva. ¿Sí me entienden, hermanos? El Señor se lo llevó al cielo en vida. Pero si se queda en la cueva, no se lo va a llevar. No, espero que usted y los que puedan escuchar este mensaje o verlo por la internet entiendan. No es que su servidor habla mal en contra de alguien que tiene depresión. Yo tengo mucho respeto por gente con depresión, pero yo les aseguro 100% que eso no lo cura ningún medicamento humano, ninguno. Pregúntele a los psiquiatras y a quien usted quiera. Eso no lo cura nadie. Eso solamente lo cura el Señor. Porque Él es el que trabaja en el alma. Es el alma débil, es el alma que no depende de la gracia de Dios, es el alma que su cuerpo tiene algunos asuntos que no le ayudan. Hay algunos que dicen, bueno, pastor, es que hay gente que tiene problemas de litio y que le falta el litio. Bueno, cualquier desbalance, hay medicamentos también que cuando usted lo toma le pueden producir depresión. Pero si me entienden, son cosas externas ya que son más fáciles de controlar. Las quimioterapias, eso es algo fuerte. Depresión por posparto, eso se entiende, ¿verdad? Ha salido algo de usted y usted se siente así. Pero eso no dura demasiado si una persona sigue adelante con propósitos de vida. Y si usted tiene su mente y su alma débil, usted tiene que fortalecerse siempre en el Señor para no meterse debajo de esa patana. Porque eso es una patana donde no debe estar nadie. El cristiano tiene que estar, como dice la Biblia en el Salmo 40, Él me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. No en cuevas, puso mis pies sobre peña. Y eso es lo que Dios en su gracia y misericordia quiere. Pero mire la historia como sigue. Dice en el versículo 18 de Hechos 27, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Me gusta eso pero esas son salidas humanas. Esas son salidas humanas. ¿Y qué tú tienes? Tal cosa. Ah, no, pero mira, acuérdate más temprano. Eso te va a ayudar. Come mejor. Sí, pero yo me acuesto más temprano y como quiera sigo. Ah, pero come mejor. Sí, pero yo he comido mejor y como quiera. Pero vete a hacer ejercicio. Sí, yo ahora estoy en el gimnasio, pero como quiera. No hay nada malo esas indicaciones, pero como usted verá, esas salidas humanas, bueno, dice, y no apareciendo, versículo 20, sol ni luna por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, oiga bien, mire, esto es lo que yo quiero que ustedes miren. Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Agarra esa palabrita. Tienen 14 días afligidos, ya han perdido la esperanza de tener vida, no se avista ningún tipo de naves que pueda rescatarlo, no se avista ninguna isla, ninguna costa en donde puedan quedarse, pero él le dice: tengan buen ánimo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes en medio de la aflicción pueden decir: yo he pasado por aflicciones, pero siempre he tenido buen ánimo? Nadie. Si eso es lo primero que le tumba las aflicciones, el ánimo a uno. Le tumba el ánimo. Y más cuando usted tiene 14 días luchando en el mar, indefenso. Pero él le dice, porque os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, ¿qué le dijo ahora? Tened buen ánimo. No, yo me imagino, porque ustedes a veces quieren saber más que todo el mundo. Que Pablo era un hombre positivo. Era un hombre, además él tuvo una visión y le creyó al ángel, y fue porque como el ángel se lo dijo, él. No, hermanos, mire por qué él tenía tan buen ánimo y tanta confianza, no solamente para su propia vida, sino para ayudar a otros. Mire por qué, hermanos. Mire el versículo número 22, el versículo número 24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezca ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Lean todos conmigo el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Él dice: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Yo sé que es como Dios dice. Él dice que nos va a librar de las aflicciones. Ánimo, mi hermana, mi esposa. Ánimo, esposo mío. Ánimo, hijos. Ánimo aquí en el trabajo. No se preocupen. No, que van a haber cancelaciones. No se preocupen, yo voy a orar a Dios, a ver qué Dios me dice mañana. Voy a pasar la noche entera orando a ver qué Él me dice. Y que usted, Dios, por su espíritu, por su palabra, le guíe, le revele, le muestre, le ilumine. Y usted se pare en su trabajo. Le diga: no se preocupen, ánimo, Dios. Hemos confiado en Dios. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar de esta porque confiamos en Él. Y eso es, hermanos, lo que usted y yo necesitamos. Eso fue lo que dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Y aquí el apóstol dice: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y mire que si usted sigue leyendo la historia, abortaron algunos, trataron de hacer cosas para que así no se diese. Pero como quiera, Dios siempre usó a Pablo, y al final perdieron la nave, pero llegaron todos seguros. Y eran, ¿sabe cuánto eran? 276 personas. Hermanos, porque cuando confiamos en Dios, Dios nos libra a nosotros y a todos los que dependen de nosotros. Y eso se lo dice Dios a todos los cristianos, pero quisiera hacer énfasis. Tomar un poquito, claro, es una nave, no iban mujeres, pero quiero hacer énfasis en eso. Él le dijo: varones. Usted y yo, que estamos dirigiendo nuestros matrimonios y estamos dirigiendo nuestras familias, tenemos que caminar muy cerca de Dios, para que nosotros podamos, por la gracia de Dios, ser hombres que inspiremos seguridad, tranquilidad y paz a nuestros hijos, a nuestras esposas.
que no seamos dignos de conmiseración, que cuando tomemos una decisión, no lo tomemos por circunstancia, no lo tomemos por influencia del hijo, del papá, de la mamá, de otros, porque eso es, como mucha gente dice, eso es lo que nos conviene. Papi, eso es lo que nos conviene. Mi esposo, eso es lo que nos conviene. Gente en la empresa, vamos a hacer esa decisión porque eso es lo que nos conviene. No actúes por lo que te conviene. Confía en Dios y dile a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Para que nos evitemos aflicciones. Yo le aseguro, hermanos, que hay una cantidad de aflicciones, hay algunas aflicciones que nos vienen a nosotros porque somos cristianos fieles. Prepárese. Todo el mundo quiere ser un cristiano fiel y es bueno que lo seamos, pero eso, como veremos más adelante, puede producir ciertas aflicciones. Pero la mayoría de nuestras aflicciones es porque no somos creyentes, que confiamos en Dios, no dependemos de Dios, sino de nuestra propia sabiduría, de nuestra razón. Estaba hablando con los pastores de la MEVI el miércoles y oí que uno de los pastores me dijo que estaba corrigiendo a otro pastor, porque yo le dije, hermanos, el cristianismo y la teología no es un asunto lógico, no es un asunto racional. Usted encuentra a muchos discutiendo sobre temas que sí, y se pasan la vida entera en cosas racionales y lógicas, queriendo poner en orden la mente de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Hay unos de esos habichosos que saben más que Dios, o que privan en saber más que Dios, aunque esto es algo que nunca llega a la mente de la mayoría de los cristianos, porque es asunto de teología profunda. Y es que ellos hablan acerca de los decretos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que Dios decidió hacer antes de la eternidad. Ellos comienzan a decir, Dios decretó esto, y pelean entre ellos, porque algunos dicen, no, primero fue esto, después esto, después esto, después esto. No, primero no fue esto fue lo primero. Y no, esto que tú pones aquí, eso es lo primero. No es así. Y tienen diferentes escuelas tratando de ordenar qué fue lo que Dios decidió antes de la fundación del mundo. Eso es una locura. La vida cristiana no es lógica. La vida cristiana es, agarra lo que Dios dice en la Biblia y ya. Créele a Dios, confía en Dios. No solamente para asuntos teológicos, para asuntos diarios y prácticos de nuestras vidas, es confiar en nuestro Dios. Dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y dice la palabra de Dios que así llegaron allá a la isla de Malta y ninguno se perdió. Todos llegaron porque fue así como Dios dijo. Y dice en el versículo 35, 33, y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, él mismo tomó el pan para mostrarle que él confiaba en Dios, y dio gracias a Dios, y en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Sabe qué, hermanos? Dice Pablo, ni un cabello de la cabeza de vosotros perecerá, ni uno. Con algunos que están aquí es más cómodo que se cumpla ese versículo porque no tienen muchos cabellos. Pero el Señor dice claramente, ni uno de los que te quedan, ni uno de los pocos que te quedan perecerán. Porque no cae un pajarito del cielo del cual el Padre no tenga control. Yo recuerdo, andaba yo con mi buen amigo, el pastor Marcos Peña, año 1973 por ahí. Todo lo que dijeron, que esperen disciplina en la próxima asamblea. Era año 73, 74, y siempre íbamos a cazar. Teníamos nuestros rifles de perdigón, cazábamos, pescábamos juntos.
Y en una ocasión miramos un pajarito, hermanos, pero mire, una rolita que son las más fáciles de cazar, porque tienen como un pechito así. Ellas sacan como el pechito, así. Y usted va y se le pone debajo, ahí con el perdigón viene ese pechito. Y yo la puse primero y le tiré. Y la rolita miró para allá, se quedó como si nada. Y después vino Marco y me dijo, préstamela. Y la agarró y le tiró con mucha puntería. Y ninguno de los dos pudimos tumbarla. Y siempre que nos encontramos, nos recordamos que decimos, no caerá ningún pajarito que no sea que mi Padre Celestial quiera. Porque nosotros habíamos cazado muchos. No. Pero ese día, hermanos, ella como que nos miraba y hacía así. Usted sabe cómo hacen ellos, como que se remenean así. Y se quedaba como si nada. Y después, como de varios intentos fallidos, levantó el vuelo y se fue. Porque la Biblia dice, ni siquiera un pajarito cae al suelo sin que sea vuestro Padre. Y luego dice, y vosotros sois, ¿qué? Más que pajaritos. Cuando tú no confías en Dios, ¿sabes lo que eres? Menos que un pajarito. ¿Sí me entiende? Menos que un pajarito. Cuando tú no confías en Dios. El Salmo número 26, versículo 1, note lo que dice la Biblia. Salmos 26, 1. Salmos 26, 1. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová. ¿De qué manera? ¿Sí entienden, hermanos? ¿Cómo usted se puede parar en medio del mar, en una tormenta, y decirle, yo confío en Dios, que será como se me ha dicho? ¿Cómo? David dice, yo he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, sin titubear. Salmos 27, 28, 7. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. En él confió mi corazón y fui ayudado. Me gusta porque el versículo 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Pero luego él dice, en él confió mi corazón. Eso no es solamente, hermanos, la oración. Yo espero que usted entienda lo que quiero decirle. No es solamente yo oré. He conocido a tantos cristianos que toman malas decisiones y oraron por esa decisión. Usted me dice, pastor, ¿cómo puede ser que una persona tome una mala decisión si oró por esa decisión? Señor, mira, tú sabes que yo voy a comprar esta casa, Señor. Ayúdame a comprarla, Señor. Provéeme el dinero para comprarla, Señor. Tú sabes que no lo tengo, Señor. Provéeme el dinero. Ayúdame en esto. Tú sabes que me voy a casar, Señor. Ayúdame que todo salga bien en mi matrimonio. No. ¿Tú le preguntaste a Dios si es su voluntad que compre la casa? Hay muchos cristianos que le dicen a Dios, Señor, ayúdame en mi decisión. Acompáñame en mi decisión. No dirígeme si debo tomar esa decisión o no. Y el salmista dice aquí, en él confió mi corazón y fui ayudado. Hasta que Ana no derramó su alma delante de Dios, Dios no le dio hijos. Hasta que Ana no tenía un propósito, ¿qué iba a hacer con lo que Dios le iba a dar? Dios no quitó la aflicción que ella tenía. Dios no la quitó. De manera, hermanos, que la victoria sobre las aflicciones es confiar plenamente en Dios. De que Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a ayudar con su poder y su gracia. Salmo 25, 16. Salmo 25, 16.
Salmo 25, 16. Dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Cuando usted y yo le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras aflicciones, no es porque lo merecemos, sino que le decimos al Señor: Señor, yo no lo merezco, pero ten misericordia de mí. Recientemente estaba hablando con un hermano cristiano que su hija le detectaron, de 42 años, un cáncer de mama muy agresivo. Y una de las muchachas que trabaja en su casa le dijo: Dios no debió permitirle que eso pasara, porque eso le pasa a la gente mala, no a la gente buena. A veces pensamos como que las cosas que pasan en esta vida no le van a pasar a cristianos. Pero hermanos, muchas veces lo que tenemos que decirle a Dios solamente: yo soy igual que cualquier ser humano, tengo un cuerpo débil igual que cualquier ser humano, tengo genes que heredo, porque muchas de estas enfermedades tienen una carga genética, tengo genes que yo heredo y que nunca tendré con mi cuerpo nuevo, glorioso y maravilloso que tú me vas a dar, pero mientras esté en este cuerpo de barro, esté rodeado de debilidad, Señor, yo estoy expuesto a lo mismo que están expuestos todos. Lo único que la mayoría no tienen un Dios que lo ayude, y yo sí tengo un Dios que me ayude. Pero tenemos que decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Salmo 39, versículo 19. Salmo 39, versículo 19. Perdón, Salmo 37, 19. Yo creo que lo anoté mal. Perdóneme otra vez. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Vamos a leerlo todos juntos, porque es un versículo que lamentablemente todos saben. Y digo lamentablemente porque lo saben, y cuando están afligidos se olvidan del versículo. Léalo conmigo. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas de ellas te librará Jehová. Así dice la Biblia. Pero de algunas te librará Jehová. ¿Cómo dice? Todas. Todas. Déjeme hacer algo que hacen esos predicadores que no predican, pero ocupan el tiempo diciendo algo desde el púlpito. Lo he oído, yo no sé si usted lo ha oído. Dile al que está a tu lado que Dios te va a librar de las aflicciones. Dice. ¿Usted se acuerda, Así hacen. Pero es bueno, hermanos, que usted lo sepa, que Dios dice que de todas Él nos va a librar. De todas. Lo único, hermanos, que cuando tú y yo estamos medio chuecos en nuestra vida espiritual, entonces es cuando tenemos más miedos a las aflicciones. Pero cuando tú y yo caminamos con el Señor derechito a su lado, cerca de Él, y nos vienen aflicciones, es como cuando uno anda con el esposo y se va a caer. Ahorita la hermana Hilda me dijo que venía de la clínica y que tropezó con algo y se cayó, pero era porque venía sola. Si viene al ladito, pegadita con su esposo, si estuviera con vida, ¿verdad? O con alguien, y está ahí al ladito de su esposo, del gancho de su esposo, de la mano, y se va a caer, de una vez el esposo la agarra, o el hijo. Si estamos cerca de Dios, hermanos, el Señor nos agarra, nos sostiene, dice la Biblia, que Él nos sostiene. Por eso que es bueno que las aflicciones nosotros estemos muy cerca de Dios, para que Él en su gracia y misericordia nos sostenga. Pero Él dice: de todas nos librará Jehová. De todas, no de algunas, hermanos, de todas. Porque Dios no es un Dios de algunas cosas, Dios es un Dios de todas. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Así dice el Salmo 40, 17. Jehová pensará en mí. Jehová está pensando en mí. ¿Cómo ayudarme y cuándo hacerlo? Solo quiero que terminemos con estos dos versículos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Estos tres muchachos no recibieron aflicción por algo malo que hicieron, sino por la presión, como miramos al principio, de las circunstancias o el antagonismo
de las personas, conflictos con las personas. Y por serle fieles a Dios, por permanecer al lado de Dios, por caminar junto a Dios, ellos, dice la Biblia, que lo metieron en un horno de fuego. Pero usted sabe, si a usted lo tiran en el horno de fuego por Dios, también están tirando a Dios, ¿sí o no? Si a usted lo botan de su trabajo por haber hecho algo correcto, también votaron a Dios. No sé si me entienden, hermanos. No es contra nosotros solamente. Allí está Dios. Y si uno permanece con Él, Él nos va a ayudar. Él va a aparecer y nos va a ayudar. Daniel capítulo 3, versículo número 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Sí recuerdan lo que dice el versículo que leímos ahorita? Que no hay ni siquiera un cabello de... ¿Sí recuerdan ese versículo? ¿Sí entienden que lo que Dios dice un día que pareciera como exagerado, sí se ve en la vida real? ¿Sí se ve? Dice, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Lea conmigo el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. El mismo rey reconoció que la razón por la que ellos salieron intactos es porque dice la palabra de Dios que ellos confiaron en Dios. Y mire lo que dice Daniel capítulo 6, cuando también el rey va frente a Daniel a decirle al foso de los leones. Este hombre tenía más fe en Dios que muchos cristianos, porque él fue al foso de los leones a decirle, Daniel, imagínense que tiren una persona al foso de los leones y que vaya alguien a decirle, no te pasó nada. Los leones le van a decir, ven para acá para que tú veas lo que pasa, ven, entra. Son los leones que le van a decir, ven a ver lo que quedó. ¿No, que quedó algo? Dicen otros, no, no quedó nada. No va a quedar nada. Pero él fue. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y lea conmigo el versículo 23, lo que dijo el rey. Entonces se alegró el corazón del rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Solo porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. No sé, hermanos, yo creo que es suficiente con lo que hemos leído esta mañana para entender que usted no debe temerle, usted y yo no debemos temerle a las aflicciones. No debemos temerle a nada de eso. No debemos. Hubo un hombre que sufrió mucho de su familia. Sufrió mucho de los que no eran su familia. Lo vendieron como esclavo. La mujer se levantó contra él para que cayera en pecado. Él resistió, lo metieron en la cárcel.
Y un día él tuvo 2 hijos. Y me agrada mucho porque aquellos de la antigüedad, cuando Dios había hecho algo bueno por ellos, ellos lo que hacían, si usted lee de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos lo que hacían era que levantaban altar de piedras, ¿recuerdan? Ponían muchas piedras, levantaban un altar, y ese altar pues le ayudaba a ellos a tener en cuenta a Dios. Si usted recuerda, cuando los judíos cruzaron el río Jordán para entrar a Jericó, a la tierra prometida, dice la Biblia que habían 2 tribus y media que tuvieron posesión antes del Jordán y las otras 9 tribus y media después del Jordán. Cuando regresaron las 2 tribus y media para sus posesiones, hicieron un altar de gran dimensión que le dio una idea a Josué y a los demás, como que ellos estaban apartando de Dios. Y él le dijo, no nos estamos apartando de Dios. Lo que queremos es que nuestros hijos, cuando crezcan y vean ese altar y pregunten, le digamos, eso fue que Dios abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán y Dios nos dio esta tierra para que sea un recordatorio de eso. Esos altares eran como recordatorio. Yo siempre he querido tener cosas en mi casa que me recuerden muchas cosas de lo que Dios en su gracia y misericordia ha hecho. Fui a la oficina de un famosísimo predicador bautista, una iglesia enorme en Virginia, y miré, como me gustan siempre los cuadros, las obras de arte, y yo miré esa oficina tan elegantemente adornada con muebles costosos y tan bien diseñado todo eso, que uno se quedó bobo mirando todo eso. Pero tenía un cuadrito de ese tamaño con una casita que se estaba cayendo, y yo le pregunté a él, mire, perdóneme pastor, pero ese cuadrito, quería ganas de decirle, con esa casita tan fea. A mí me gustan mucho los paisajes, y hay paisajes que tienen como casitas de campo, pero bien arregladitas, pero esta era es un cuadrito de ese tamaño, muy feíto. Él me dijo, pastor, ahí fue donde yo nací. Y cuando yo veo lo que Dios me ha dado, yo nunca quiero olvidar de donde Dios me sacó, para que nunca mi corazón se de ahí. Y cada vez que yo entro a la oficina veo eso de ahí. José, él dijo, yo quiero recordar todo lo que Dios ha hecho por mí. No voy a hacer el altar, o voy a poner un cuadrito, pero le voy a poner a mi hijo el nombre de Manasés. Y cuando yo llame Manasés, yo sé lo que eso, para él es un nombre, pero para mí significa más que un nombre. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y él estaba feliz con Manasés. Pero él dijo, eso no es suficiente. Porque aunque yo sufrí en la casa de mi padre, aquí en Egipto, yo tuve 13 años de aflicción. Así que al segundo le voy a poner Efraín. Y mire lo que significa Efraín. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Creo que es suficiente, hermanos, para que tú y yo entendamos que la victoria sobre las aflicciones es confiar en Dios. 13 años pasó este muchacho sufriendo. A los 30 fue el segundo después de Faraón, y luego duró 110 años de vida en esplendor. Así que él vivió 13 de aflicción y 80 años disfrutando de las bendiciones de Dios. No le tema a esos días de aflicción. A veces veo al hermano Neco y no parece como que tuvo 3 cánceres. Usted lo ha visto, ¿verdad? No parece. Ni los cabellos se le cayeron. Bueno, los que le quedan. Ya se le habían caído previamente.
Uno mira, hermanos, que sí hay días, sí. El Señor duró horas en la cruz, pero ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No piense como que usted siempre va a estar metido en la aflicción. Usted va a estar tan metido en la aflicción como su falta de confianza y dependencia de Dios, de su misericordia y de su gracia. En el mundo tendréis aflicción, advirtió Cristo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tú no, pero yo sí. Si tú confías en mí, ya. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias en el nombre dulce y precioso de Jesucristo, porque tú eres Dios bueno, y no eres bueno cuando nos da, cuando nos ayuda, eres bueno aún cuando tú quitas, como a Job. Tú eres bueno, Señor, cuando permite aflicciones y pruebas. Tú eres bueno, Señor, siempre, y lo serás en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú nos sostenga, para que tú nos guarde, para que tú nos cuides, Señor. Gracias, Señor, por todas las aflicciones que tú nos has librado, porque somos hijos tuyos. Esto es una vergüenza muchas veces, que estemos molestos contigo por algo malo que nos ha pasado y que tú lo has permitido, cuando hay miles y millones de aflicciones de todo tipo que tú nos has librado sin que nos demos cuenta. Enfermedades, de accidentes, de muchas cosas, Señor, tú nos has librado. Ayúdanos a gozarnos, como dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Que no haya tristeza, que no haya desaliento, que no nos sintamos desamparados, que no nos abandonemos en una cueva como se abandonó Elías, en una cama, que no nos abandonemos en el monte, en la calle, en la oficina, que no nos abandonemos, Señor, sino que siempre roguemos a un Dios que con su poder y su gracia ha de sacarnos del pozo de la desesperación y poner nuestros pies sobre peña, enderezar pasos y poner un cántico nuevo en nuestros labios. Bendito y alabado sea tu glorioso nombre, Señor.